Muy buenas tardes. Muchísimas gracias por estar presente en este taller. Mi nombre es Hernán Casaña, yo soy director ejecutivo de Aves Argentinas y hoy me acompañan mis compañeras Claudia Nardini, que es nuestra directora de Educación, y Laura Dodik, que es asistente del Departamento de Conservación de Aves Argentinas. Bueno, antes que nada, mil gracias a la gente de TEDx Villa Urquiza. Iba a decir San Isidro, Gus me va a matar, porque realmente esto es un trabajo extraordinario a lo que apostaron y bueno, realmente un reconocimiento enorme a lo que se está haciendo en Argentina y sabemos que es un evento de trascendencia internacional. Bueno, hoy vamos a hablar un poquito de las aves como indicadoras de lo que pasa en nuestro medio ambiente. Nosotros trabajamos para una organización centenaria, tenemos más de 100 años, que se llama Aves Argentinas, y podríamos decir que somos una organización ambientalista, pero por sobre todas las cosas conservacionista. Nuestro principal foco es la conservación de la naturaleza. Tenemos cantidad de proyectos en territorio, con especies amenazadas, con áreas protegidas, con ambientes naturales en general, y uno de los pilares más importantes de nuestro trabajo es justamente la educación ambiental. Así que eso es un poco para introducirlo sobre el trabajo nuestro, pero ahora vamos a hablar un poquito de los viajes, y vamos a hablar de las vacaciones, por sobre todas las cosas. Laura y Claudia están bien, todo bárbaro por ahí. Perfecto. Todo bien, te escuchamos Bueno, perfecto. Ya estamos por viajar. Ya estamos por viajar. Bueno, yo voy a arrancar haciéndoles una pregunta a los que están, no sé si hay muchos, poquitos, ahora cuántos se han sumado, pero me gustaría saber que escriban en el chat el primer lugar que se les viene a la cabeza, a donde pasarían las próximas vacaciones si la pandemia nos lo permite. ¿Mm? A ver, lo pueden ir haciendo, para tener una idea de dónde se va de vacaciones nuestro público. Yo como estoy compartiendo pantalla no puedo leer el chat, pero por favor Yo vayan te lo leyendo. leo, si querés, Laura. Dale, Claudia, dale. Sí, por favor. Bueno, ya A vamos ver, teniendo... acá están poniendo la playa, Bariloche, playa. la montaña, el Parque Nacional Los Glaciares, Patagonia sí. del lado de la cordillera. Uy, tenemos muchos patagónicos acá. Bueno, fantástico. Bueno, Es estamos. variadito, me encanta que vayan a lugares naturales, pero bueno, el primero que habló dijo playa, así que si les parece vamos a utilizar playa como uno de los indicadores y te doy la palabra, Lau. Gracias, Hernán. Bueno, yo voy a hacer una pregunta para que pensemos, a ver si se imaginan si cuando nosotros vamos a una playa, si piensan que estamos solos. Y lo estoy pensando en relación a los diferentes animales que habitan en la playa. Y ahora les voy a hacer otra pregunta, disparadora también para que usen el chat, así que de vuelta, Clau, te voy a pedir ayuda para que me vayas leyendo en vivo a ver qué dicen. A ver, ¿qué animales silvestres piensan o han encontrado en la playa alguna vez que fueron? ¿O esperan encontrar cuando vayan? ¿Qué tipo de animales esperan encontrar en una playa? Ballenas, lobos marinos, pingüinos. Todos patagónicos. Gonzalo se ve que es fan patagónico. A ver, gaviotas, dice Florencia, muy bien. Gaviotas. Flor. Tortugas de mar. Excelente. ¿Quién más? ¿Algo más? Cangrejos, estrellas de mar, cosas así. Huevos de caracoles. Excelente. Almejas, dice Flor, muy bien. Muy bien. También Hernán dijo almeja. Albatros, dijo Santi. Mira vos, bueno. Todo lo de antes, pero de Patagonia, dice Nahuel. Bueno, y esta pregunta disparadora es para que pensemos que las playas no son solamente un ambiente al que nosotros nos podemos ir de vacaciones y disfrutar un montón y descontracturarnos, sino que son ambientes naturales que por supuesto están poblados por su flora y su fauna característica, y en particular hoy queríamos hablarles de un grupo de aves que se llaman justamente aves playeras. Acá tenemos dos ejemplos. Son un grupo de aves muy abundante que habitan aves con agua de todo el mundo, algunas incluso también en ambientes que no parecen playas como algún tipo de pastizal.
Acá tenemos dos ejemplos. Uno es el ostrero, que es residente de las costas de Argentina, lo vemos todo el año, incluso se reproduce y nidifica en nuestras costas, en nuestras playas. Y el otro ejemplo es un playero, el playero rojizo, que realiza una migración súper larga y que podemos ver en nuestro país a partir de primavera-verano. Incluso ahora mismo, algunos playeros rojizos ya están llegando a nuestras costas, ya en esta primavera. Y bueno, para conocerlas un poco más, hablemos primero de esta característica que es quizás lo más atractivo y deslumbrante que tienen las aves playeras, que son justamente las migraciones. Hay muchos animales que realizan migraciones muy impresionantes en términos de distancia, y las protagonistas son las aves, y en particular el grupo de las aves playeras, que como les mencionaba son los chorlos, los playeritos, los ostreros, los teros también, que son quizás los más populares en nuestra región. Muchas de estas especies, no todas, pero muchas realizan migraciones extremadamente largas y atravesando un montón de dificultades y desafíos. Saben que las migraciones es una respuesta a ambientes que son muy cambiantes. Hay muchos de estas aves que evolucionaron en ambientes que pasan de tener condiciones súper ricas en disponibilidad de alimentos a de golpe, por el cambio de temporada, por el cambio de estación, ser todo lo contrario. Son lugares que de golpe se llenan de nieve, que el agua se congela. Así que como una respuesta a esta dificultad, muchas de estas aves realizan estos viajes impresionantes. Esta especie en particular, que es esta que vemos acá en vuelo en todo su esplendor, se conoce un individuo en particular que fue anillado en nuestro país, en Tierra del Fuego, y que gracias a esta marca se pudo saber que entre todos los viajes que realizó entre Tierra del Fuego y el norte de América del Norte, y recorrió una distancia que supera la distancia que existe entre la Luna y el planeta Tierra. Así que para que se den una idea de lo increíbles que son, parecen pájaros muy chiquititos, muy frágiles, pero se la rebancan. Y ahora lo que queríamos hacer a modo de juego y para generar un poco de empatía con estas aves es ver qué características en cuanto a estos viajes tienen las aves que se parecen a nosotros. Por eso esto de pensarnos a nosotros como viajeros igual que las aves. En particular, acá volvemos al anterior, los preparativos. ¿Cómo se preparan ustedes para irse de viaje? Me imagino que toman una serie de decisiones de qué ropa llevar, qué ropa no. Quieren llevar las cosas que necesitan, pero no quieren estar por ahí demasiado cargados. Y bueno, las aves playeras también toman una serie de decisiones, entre comillas, para afrontar estos viajes súper largos. En particular se sabe que algunas especies, por ejemplo, hacen un fenómeno que se llama hiperfagia, que es que se alimentan de mucho antes de emprender las migraciones, incluso algunas hasta superando el 50% de su peso corporal, para tener energía para poder afrontar estos viajes impresionantes. Así como nosotros también. ¿Cómo? No son los únicos que hacen hiperfagia. No son los únicos. Tengo muchos amigos que hacen hiperfagia. Y yo la verdad que cuando voy a emprender un viaje, cargo mi mochila con un montón de comida porque sé que me voy a aburrir, entonces voy a tener hambre, así que el paralelismo está a la vista. También la decisión de qué ropa llevar, estas aves también realizan una muda de plumaje antes de emprender estos vuelos. También incluso hay una cosa súper extraña y que se da en muy pocos fenómenos de este tipo en la fauna, que es que son capaces de reducir algunos de los órganos que no van a estar implicados en el vuelo, como el hígado y los riñones, y en cambio superdesarrollar otros que sí van a estar implicados en el vuelo. Así que vemos que toman bastantes decisiones antes de emprender sus viajes. Por supuesto, las aves migratorias tienen sus rutas migratorias delimitadas. Al igual que nosotros, cuando decidimos irnos de vacaciones, tenemos, por supuesto, en el celu, en el GPS, la ruta ya marcada. Tienen sus paradas estratégicas, así como nosotros paramos en la ruta o en la autopista a una estación de servicio o a un parador en particular. ¿Cuántas veces habrán parado en Atalaya?
a descansar, ir al baño, a estirar las piernas, a comprar comida, a cargar combustible. Bueno, las aves playeras, dentro de sus rutas migratorias, tienen definidos lugares estratégicos en los que se congregan justamente para cumplir todas estas necesidades, para alimentarse, para descansar, para recargar energías para continuar con estas migraciones impresionantes. Y bueno, cuando llegamos a la playa, algo muy importante es la comida. Yo ilustré con esta foto, que es algo obligado cada vez que voy a la costa atlántica de la provincia de Buenos Aires, que son los churros. Es mi debilidad, pero bueno, cada uno tiene la suya. Y las aves playeras, por supuesto, utilizan estos ambientes naturales, necesitan alimentarse y el alimento está disponible ahí. Y ahí vemos diferentes tipos de picos que tienen estas aves. Todas estas que ven acá son aves playeras, y ven que tienen tipos de picos distintos, con distinta forma y distinto largo, porque cada una está especializada en un tipo de alimento que se encuentra en diferentes niveles del sustrato, de la arena mojada o del fango, dependiendo del ambiente. Algunas van a tomar el alimento de la superficie, otras van a buscar pequeños organismos que se encuentran por abajo de la arena. Y por supuesto, otra cosa que tenemos muy en común con estas aves es el mero disfrute de la playa, de llegar a la playa y poder disfrutar del ambiente, de paisajes hermosos, de poder socializar, de estar con nuestros amigos, con nuestra familia, comer, reírnos, hacer deportes. Las aves playeras, por supuesto, también buscan lugares que estén sanos, que estén limpios, donde puedan criarse, alimentarse, juntarse con los demás miembros de su misma especie. Y bueno, ahora vamos a hablar un poquito de los problemas que sufren las aves playeras en las playas, en particular. Un problema muy frecuente es debido a la falta de planificación, o lo que nosotros llamamos ordenamiento territorial, que es básicamente delimitar qué lugares se pueden usar para una cosa y qué lugares para otra en las playas. Un problema muy común, y que quizás muchas personas no lo hacen con mala intención, es esto de bajar a la playa con camionetas, con cuatriciclos, porque justamente si se utiliza todo el espacio para esto, a veces lo que pasa es que terminan pasando por arriba de lugares donde las aves están nidificando, criando, o simplemente donde las aves migratorias están descansando o alimentándose. Así que es una problemática que tenemos que hacer consciente y como ciudadanos ser responsables de hacerlo responsablemente, ¿no? De evitar a toda costa bajar con los vehículos a las playas y prestar atención. Muchas veces, quizás para tomar una foto linda del paisaje con la bandada de aves playeras volando en el atardecer, es tentador quizás tocar bocina. Bueno, tratemos de disfrutarlas de otra manera, que en esta charla vamos a ir aprendiendo cómo. Lau, perdón. Sí. Acá Gonzalo pregunta si se ha dado alguna relación simbiótica importante entre aves playeras y humanos. Bueno, por lo menos yo que conozca en particular, estudiado, no. No sé si a ustedes se les ocurre algo. En general, donde están los humanos, sí. Si hay un disturbio importante, en general, donde están los humanos, tienden las aves playeras a desaparecer, ¿no? Por eso ahora después vamos a ver un poco la importancia del ordenamiento, ¿no? Lo que pasa, lo que se ve en la imagen esta, llega una persona con su perro, que está buenísimo, yo he ido muchas veces con mi perro a la playa, pero bueno, necesitamos darle ciertos espacios a las aves, porque si no, ellas están permanentemente tratando de comer y viene alguien y los interrumpe. Es como si nos tiraran un pelotazo cuando estamos por tomar el helado, ¿no? Exacto. Y eso es lo que suele pasar. Exactamente, sí, pero igualmente a lo largo de la charla vamos a ver, no es lo que se conoce como una relación simbiótica, pero sí las aves playeras nos terminan generando un beneficio o una tranquilidad en algún sentido, así que eso lo vamos a ir charlando. Gracias, Hernán, por la pregunta, porque yo como estoy compartiendo me cuesta, no puedo directamente ver las preguntas al mismo tiempo. Yo te aviso. Por favor. Bueno, por supuesto la contaminación. Evitar tirar basura en las playas, contaminación de todo tipo, ¿no? Es muy grave últimamente la contaminación por monofilamentos, por las líneas de pesca.
afecta muchísimo a toda la fauna marina en general, y en particular a las aves playeras, y bueno, la basura de siempre, como los descartables, ni hablar. Perdón, acá también pregunta Santi, si el caso de las gaviotas podría ser una relación simbiótica, en el sentido de que muchos le dan comida y demás. Igual, en general, cuando se habla de simbiosis, es una cuestión de ida y vuelta, digamos que los dos organismos se benefician. En este caso, solos, claro, y generan una dependencia casi inseparable, digamos. Así que no podríamos hablar de simbiosis, claro. Así que en este sentido, las gaviotas solamente ellas se benefician, y de hecho son un problema en alguna especie. Y bueno, no sé, está bueno aclararlo, pero por ejemplo hay una gaviota, la gaviota cocinera, que es la que siempre vemos en las noticias, que ataca a las ballenas y que hay cualquier cantidad y aumentan el número en los basurales, pero después también hay otras gaviotas, como la gaviota cangrejera, que está en peligro, con lo cual tampoco es cuestión de meter todo en la misma bolsa, ¿no? Exacto. Bueno, y esto es para ilustrar un poco lo que les comentábamos antes del ordenamiento territorial, de lo importante de que los lugares tengan cierta delimitación de dónde se pueden ejercer unas actividades y dónde conviene quizás solamente caminar y observar a la fauna silvestre con cierta distancia. Y sí, en otros lugares, por supuesto, hacer deportes o pasear al perro o acampar y todo el tipo de cosas que nos gusta hacer cuando estamos en la playa. Una pequeña cosita, Lau, antes de que sigas. Sí. Me parece que la pregunta de Santi está bueno también para decir que en general no es una buena idea alimentar a la fauna silvestre, en general. Es verdad, hay muy pocos casos en los cuales, digamos, con cierta planificación se puede hacer, se hace muchas veces en algunos jardines y en algunos sitios con picaflores y con otras aves que se le da fruta, etcétera, etcétera, pero en general, por ejemplo, en las áreas protegidas, en los parques nacionales, no conviene generar esa dependencia de la fauna a la presencia humana, porque después eso puede desde generar enfermedades en algunos individuos hasta que el día que se cierra ese lugar, por ejemplo, esos animales se ven absolutamente inaptos para poder buscar comida por sí mismos, ¿no? Entonces, no es en general buena idea darle comida a los animales. Exactamente. Sí, a veces uno quizás como instintivamente es como una forma de vincularse con la fauna, es como que si uno tiene un pedazo de comida, bueno, se lo ofrezco, pero sí, como dice Hernán, es contraproducente y quizás tenemos que aprender a relacionarlos con la fauna silvestre de otra manera, ¿no? Como observándolas, viendo el comportamiento natural, viendo de qué se alimentan naturalmente sin la necesidad de interferir en eso. Y bueno, ahora les dejo la palabra a Claudia con esta pregunta, de que muchas aves playeras dependen del buen estado de las playas, como veníamos viendo, y de otro tipo de humedales. Así que ahora, Clau, todo tuyo. Me toca. Bueno, hola a todos, vuelvo a saludar y largamos. Y bueno, seguramente ustedes dijeron varios lugares recién cuando hacíamos la pregunta del inicio de los lugares donde se irían de vacaciones. Pero no me van a negar que siempre buscamos algún lugarcito, que sea en la montaña, en las sierras, cerca del agua. ¿Sí? Siempre un arroyito, un lago, un río, siempre, especialmente en verano, estamos buscando la cercanía del agua. Bueno, y justamente, cuando hablamos de humedales, hablamos de agua. Y la pregunta es, ¿qué son los humedales? Algunos humedales se caen así como de maduros, que son humedales, pero hay otros que por ahí es curioso descubrirlos, ¿no? Bueno, y entonces vamos a ver un picadito así de qué son los humedales. Los humedales son principalmente reservorios de agua, especialmente los de agua dulce son súper importantes. Y una imagen muy linda para pensar es que el agua conecta absolutamente todos los rincones de la Tierra. Es claramente un recurso fundamental para todos los seres que vivimos en la Tierra, y además del agua dependen actividades socioeconómicas y ambientales claves, ¿no? para todos. Pasemos, ahí está. ¿Y a qué llamamos humedales? Humedales son zonas de la superficie terrestre, obviamente, que se encuentran temporalmente o permanentemente inundadas. Y lo de temporal es importante, porque muchas veces vemos lugares, como por ejemplo vemos en esta imagen, o por ejemplo en las costas de mar,
que de repente el agua baja o el agua sube, y bueno, esa intermareal que le podemos decir, toda esa zona también se considera humedal, ¿sí? Bueno, y los humedales pueden ser de agua dulce o salada, pueden ser artificiales, lugares artificiales, ahora vamos a ver, aguas corrientes o aguas estancadas. Todo ello es un humedal. Y vamos a ver un montón de ejemplos, ¿no? Podemos pensar, lagunas de agua dulce, ahí vamos a hacer un picadito que tenemos en todos los lugares del país. Los lagos de la Patagonia, que varios nombraron, también son reservorios de agua, son humedales. Si pensamos en lagunas, por ejemplo, cordilleranas, lagunas de altura, que muchas veces son de agua salada, también son consideradas de humedales. Tenemos varias en nuestro país que además son sitios importantes, ahora les voy a contar un poquito más adelante. Pasemos la próxima. Los bañados, ustedes saben, por ejemplo, en el norte de la Argentina, los ríos de llanura cambian de lugar, muchas veces porque traen mucho sedimento, van acumulando el sedimento, y cuando se tapona el río cambian de lugar, y inundan ciertos bosques y demás, en un proceso que es absolutamente natural, y forman lo que llamamos bañados, ¿sí? Lugares con bastante agua, y a veces el agua va y vuelve. Los esteros también, como los esteros de Liberá. Pasemos la próxima. Bueno, en muchos lugares de la cordillera se encuentran vegas o mallines, que son lugares encharcados. A veces los vamos a ver con más agua, a veces con menos agua, a veces totalmente secos, pero después como son, digamos, como pozos naturales, en donde vuelve el agua, se vuelven a llenar. Y son generalmente lugares donde viven muchísimas especies de animales, ¿sí? Pasemos. Las turberas. Bueno, seguro Hernán un poquito más adelante les va a contar un poquito más de las turberas, pero para saber qué son las turberas, tenemos que pensar en lugares muy fríos. Las turberas tienen un origen glaciario. Cuando los glaciares se retiran, empiezan a acumularse sedimentos, y sobre ellos empiezan a hacer algunas plantas que se empiezan a descomponer, pero como se mueren y la descomposición es tan lenta, estos lugares se van acumulando, miles de años fueron acumulando materia orgánica. Esta materia orgánica captura un montón de carbono, y se van formando así estas especies de colchones de materia orgánica en descomposición muy lenta, y son de los lugares más importantes en el mundo para la captación de carbono, justamente. Los deltas de los ríos, como los de nuestros ríos Paraná y Uruguay, y muchos ríos interiores, los deltas son lugares también considerados humedales. Los bajos ribereños, ¿saben qué son los bajos ribereños? Por ejemplo, aquí en el Río de la Plata, entre propiamente el río y la primera línea, digamos, de árboles o de plantas, hay unas zonas que a veces permanecen inundadas o se inundan temporariamente, según la época del año, según las crecientes del río. Bueno, toda esa zona, digamos, son los bajos ribereños, y también son considerados humedales. Los canales de marea, bueno, ahí estamos viendo ahora, vamos a ver, en esta imagen vemos uno que está lleno de agua. Cuando el mar subió, esto es bien típico en la zona, en Argentina, por ejemplo, en la zona de Punta Rasa, la zona de General Lavalle, donde sube el mar, entra el agua, y por ahí permanece 6 horas debajo del agua, y pasemos la próxima, y de golpe se va el agua. Justo Sí. se ve en esta foto abajo, se ven aves playeras, se ve un terito real y unos playeritos. Y arriba ralladores. Y arrolladores. Sí. Y perdóname, Clau, Sí. acá también veía que Gonzalo preguntaba si los lagos son humedales. Sí, Claro, sí. En principio sí. De todas maneras, la definición de humedales, o definiciones, porque hay muchas, en algunos casos son bastante controvertidas, ¿no? De hecho, en este momento que se está analizando en Argentina la posibilidad de promulgar una ley de protección de los humedales, uno de los problemas más grandes que enfrentan los legisladores es el tema de la definición. Porque, por ejemplo, en el caso del mar, el humedal es considerado hasta cierta profundidad, a partir de la cual ya no es más un humedal, ¿no? Entonces, por eso Claudia está dando tantos ejemplos para que ustedes se puedan dar una idea de lo que normalmente consideramos un humedal. Exactamente. Bueno, y los canales de marea, entonces el mar entró, según la crecida, hasta cierta cantidad de metros, y de golpe se retira, y quedan estos paisajes, como zonas de barros, vieron las zonas de cangrejales y demás, todo eso es un humedal,
¿sí? Quedan algunas líneas de agua donde muchas veces se concentran grandes cantidades de aves. Pasemos la próxima. Bueno, todas las playas y costas marinas, pasemos la próxima, tanto de mar, bueno, y justamente en el mar también pasa en Patagonia, en muchos lugares, que el mar sube y baja en algunos lugares varios metros. Al retirarse se forman esto que ven en la imagen, lo verde que ven ahí, que es todo algas, con como pequeñas lagunitas o cuerpos de agua. Todo eso es también un humedal. Este ambiente se llama restingas, ¿sí? Pasemos. Bueno, las costas de arroyos y de ríos también se consideran humedales, ¿sí? Y estos mismos cursos de agua, bueno, como dice Hernán, algunos los consideran, otros no consideran, pero para nosotros todo lo que tiene agua ahí es un humedal. Esto claramente es un humedal. Una definición de humedal quizás un poco amplia, pero que ayuda un poco a visualizar el concepto, es que se dice que es cuando la tierra se encuentra con el agua y que son lugares a los que uno puede llegar. En el medio del océano uno no puede llegar, pero sí puede llegar a la costa, y son lugares siempre extremadamente ricos en biodiversidad. Tal cual, porque además son lugares como de ecotono entre el agua y la tierra, ¿no? Entonces, por ejemplo, esta costa de río, claramente todo esto es un humedal, ¿sí? Y otra cosa que ayuda un poco a entender la definición y que para mí es muy importante, es que los humedales normalmente tienen lo que se denomina una biota, es decir, especies, animales y vegetales adaptadas a sobrevivir en ese ambiente. Es decir, en el medio del continente de repente puede pasar agua circunstancialmente por alguna lluvia fuerte, se puede hacer una cárcava, pero eso es absolutamente circunstancial, como digo, y no se genera una biodiversidad asociada a ese ambiente. Todos los humedales en general nos damos cuenta de que son humedales por el tipo de vegetación y por el tipo de animales que encontramos en él, ¿no? Como cuando nos enfrentamos en una laguna pampeana con los juncales, ¿no? Bueno, ahí estamos en la presencia de un humedal. Tal vez podríamos decir que donde hay aves es un humedal. Donde hay aves ahí en los bordes o nadando. Bueno, los embalses y lagos artificiales también se consideran humedales, ¿sí? Entonces esto es interesante porque es un concepto bueno, digamos, para sumar estos embalses y lagos que, si bien muchas veces impactan negativamente en muchos ambientes, una vez formados hay mucha flora y mucha fauna que empieza, por ejemplo, la flora a ocupar las orillas y empieza a haber una sucesión, digamos, de animales que ya empiezan a conformar como un ambiente, y esto también es considerado humedal. Una cosa que creo que no puse foto, pero también es importante, que por ejemplo en la Argentina, uno de nuestros sitios Ramsar, que ahora le cuento qué son, es un glaciar, ¿sí? El glaciar Viciguerra en Tierra del Fuego es considerado también, junto con las turberas que están allí, un humedal importante. Bueno, y es importante saber que los humedales son de los ecosistemas más productivos de la Tierra, ¿sí? En ellos encontramos claramente alimentos, materias primas, muchas de las plantas que los conforman pueden servir como plantas medicinales, y por qué no también muchas de ellas como plantas ornamentales. A ver qué leo acá, en el caso de, entonces los lagos son humedales, habrás querido, Nahuel, las acequias querés decir si son humedales, supongo. No, porque en general las acequias no tienen una interacción con la fauna, ¿sí? Perdón por preguntar, pero los salares también son humedales. Claro, Sí, los salares, sí. Las lagunas, claro, que los salares se forman por evaporación del agua justamente en lagunas salobres, ¿sí? Así que hasta ahí son, exactamente. Sí, Gonzalo, son. Y la mayoría de los grandes salares de la Argentina en algún momento tienen agua. Claro. Circunstancialmente en parte de su superficie, y tienen una biota adaptada a eso, ¿no? Tal como cual, el tema de los flamencos, por ejemplo, los flamencos, ¿no? En el noroeste, en las zonas de la Puna. Claro, y tiene crustáceos, ¿no? Que viven allí. Tienen un montón de fauna asociada muy, muy específica, como ciertos crustáceos que justamente son el alimento de los flamencos. Bueno, y además ustedes vieron, ¿no? Si vamos a un humedal, generalmente las fotos que podemos sacar de amaneceres, de atardeceres, tienen un valor estético que la verdad que es incalculable. Son zonas claramente de recreación, de inspiración artística, culturalmente son muy importantes. Si ustedes observan en el mundo, las grandes ciudades siempre se asentaron cerca del agua, cerca de los humedales,
tienen valor educativo muy importante, porque justamente el agua es lo que sostiene la vida en la Tierra, así que es algo clave educar en cuanto a su cuidado, así que estos lugares con humedales, qué mejor lugares para cuidar, para enseñar el cuidado del agua que los humedales, ¿no? Y también un importante valor para estudios científicos, ¿sí? Y además de todo esto, pasemos la próxima, tienen un rol ecosistémico súper importante, ¿sí? No me deja pasar a la próxima, ¿puede ser? Ahí está. Ahí está. Son muy importantes. A pesar de todo, ahora vamos a detallar la importancia que tienen los humedales a nivel ecosistémico, y Hernán va a hablar bastante sobre ello, pero a pesar de ser los ambientes más importantes, son los más amenazados al mismo tiempo en el planeta, ¿sí? Acá dice justamente que la Convención Ramsar, pero les cuento que es Ramsar. Ramsar es una convención internacional para justamente la conservación de humedales de importancia internacional, ¿sí? A esta convención hay como 170 países que han adherido. Esta convención se firmó allá por el año 1971, Argentina recién adhirió en el año 92, y Argentina hoy es parte, ¿no? Hoy hay como unos 2.400 humedales de importancia internacional en el mundo. Argentina tiene 24 sitios, después si quieren pueden entrar en la página de sitios Ramsar de la Argentina y ver cada uno de ellos cuáles son. Creo que en enero de este año se declaró uno de los últimos, que es la Laguna de Yancanelo, ¿sí? Uno que entró a protegerse. Bueno, y sin embargo, entonces decimos que en los últimos 100 años se perdieron casi el 60% de los humedales del mundo, así que es urgente conservarlos, ¿no? Y ya vimos, son súper importantes y a veces parece ilógico que los estemos dañando, ¿no? Pasemos, Laurita, a la próxima. Ahí está, sí. Ahí está, bueno, entre algunas de las funciones que cumplen, regulan el clima y la atmósfera, amortiguan las perturbaciones naturales, regulan los regímenes hídricos. En general los humedales podemos pensarlos como zonas de esponjas que absorben el agua, la capturan y después la van largando lentamente. Y no solamente eso, sino que muchas de las plantas que están allí, además de generar oxígeno, van purificando el agua, ¿sí? Así que van reteniendo suelos, formando suelos. De hecho, esto es muy, por ejemplo, muy claro en las zonas de delta. Así que iban almacenando no solamente agua, sino también nutrientes y demás, ¿no? Así que bueno, son súper importantes y a veces no nos entra en la cabeza por qué los dañamos. Y además de eso, bueno, son áreas donde vamos a encontrar muchísimas aves, ¿sí? A los que nos gusta pajarear, ir a un humedal es garantía de observación de aves. Bueno, y ahora le voy a dejar yo la palabra a Hernán para que cuente qué pasa entre los humedales y el cambio climático. Acá Santi pregunta, gracias Clau, si un humedal, el sitio Ramsar, está sí o sí protegido. La categoría de sitio Ramsar es algo que lo que hace es poner en valor, de acuerdo a una cantidad de criterios internacionales, un humedal en particular. Y normalmente hay una legislación complementaria, y de hecho la hay en Argentina, que le da cierto grado de protección a estos sitios. Pero no es la mejor figura, digamos, para que un área esté protegida, digamos. Necesitamos hacer un esfuerzo extra en términos de legislación para que eso realmente sea aplicable y tenga un valor a los fines de la planificación en una provincia, a nivel federal o incluso municipal, ¿no? Entonces, podríamos decir que es una figura un poco liviana de protección, lo que es llegar a ser sitio Ramsar, ¿no? Sí, igualmente me gustaría, aclarar que si bien nosotros tenemos 24 lugares de importancia internacional, todos los humedales son importantes, ¿no? No es necesaria una declaración, como decía Hernán, tenemos que cuidar los humedales porque sabemos el valor que tienen a todo nivel, ¿no? A ecosistémico, a nivel de que podamos disfrutar nosotros, los animales. Parece que es clave no esperar una declaración de protección, ya sea de un humedal o de cualquier área natural, para poder cuidarla y protegerla, ¿no? Exacto, Bien. pero bueno, estas categorías también son herramientas de gestión, ¿no? Si el día de mañana se quiere construir, no sé, una represa sobre un sitio Ramsar, es bueno saber que hay un organismo internacional respaldando la importancia de los valores de conservación de estos sitios. Perdón, Hernán.
Bien, y a esta altura más de uno se preguntará cómo llegamos de la playa a hablar de todo esto. Bueno, lo que queríamos justamente es empezar a tejer un poco las relaciones que existen entre las aves playeras que utilizan humedales y cómo estos humedales van cambiando en función de lo que denominamos la crisis climática o el cambio climático. Pero si la respuesta hubiera sido montaña o otro lugar, teníamos 8 presentaciones más que habían preparado los chicos de Aves Argentinas, así que estábamos listos para cualquier cosa. Bueno, humedales y cambio climático. Hay 2 cosas normalmente de las que solemos hablar cuando hablamos de cambio climático. Una es la adaptación, ¿no? Es cómo podemos hacer, qué podemos hacer para disminuir lo que son los impactos adversos de lo que es esta crisis climática, que son muchísimos, ¿no? Y la otra cuestión es qué podemos hacer para mitigar. Normalmente hablamos de las emisiones. Ustedes imagínense que básicamente el cambio climático se da por esto de emitir a la atmósfera una cantidad, vamos a decir, 1.000 millones de toneladas de gases con efecto invernadero todos los años a la atmósfera. Eso evidentemente provoca un efecto que es muy parecido a cuando nos metemos dentro de un invernadero, donde llega un punto que el aire no puede salir y se genera más y más y más calor, ¿no? Es creo que el ejemplo más clásico, más típico para entenderlo cómo funciona el cambio climático. Pasemos a la próxima. Ahora bien, podemos adaptarnos a lo que se viene, pero también podemos hacer muchas cosas para que esto no suceda. Y una de las cosas que podemos hacer para que el cambio climático empiece a ceder en su impacto sobre toda la vida sobre la Tierra, es conservar los humedales o restaurarlos. ¿Por qué? El dióxido de carbono es uno de estos gases, efecto de invernadero, y las plantas, como puede verse en esta imagen, consumen, vamos a decir, de ese gas, y se produce lo que denominamos secuestro de carbono. Esto es sumamente importante y los humedales son los ambientes que más carbono secuestran entre todos los biomas que hay sobre la Tierra, ¿no? Pasamos a la próxima. Hace un ratito Claudia hablaba de las turberas. Un ejemplo importante de grandes extensiones de turberas se encuentra en la provincia de Tierra del Fuego. Es una zona que hoy está tratando de convertirse en una reserva provincial al menos, y ojalá algún día en un parque nacional. Bueno, las turberas cubren 3% de la superficie del planeta, pero almacenan el doble de carbono que todos los bosques del mundo juntos. Fíjense la increíble importancia de este tipo de ambientes. Y si lo miramos muy por arriba, vamos a ver que tanto las turberas como otros humedales que Claudia estuvo mostrando, son considerados normalmente sitios de baja productividad o no productivos, y lo que hacemos, lo que hace la especie humana, es tratar de modificarlos para poder utilizarlos desde el punto de vista productivo. Este es un craso error, y por eso hoy estamos discutiendo en Argentina la posibilidad de una ley que proteja los humedales de manera integral, ¿no? Y en ese sentido, claramente, hay muchísimos sectores preocupados por la promulgación de la ley. Lo que nosotros decimos es que los humedales deben ser protegidos, y esto no significa, digamos, conservarlos, que no puedan ser utilizados. Pero lo que tratamos es que este uso se haga de manera responsable y sustentable o sostenible en el tiempo, ¿verdad? Pasamos a la próxima. Sí. A veces no sé por qué se traba y no... Por ahí el barro volvió para atrás. Como les decía. Perdón. Es para machacar con esta imagen del Enio, de la ¿sabes qué puede estar absorción de pasando? carbono. Puede ser la señal, tu internet, Lau. Ah, ahí va, ahí está, perdón. Acá No pasa Nahuel nada. pregunta, quizá me adelanto, pero ¿cómo concientizar? Bueno, vamos a hablar un poquito de eso ahora. Y Muy después, importante. Gonzalo, desde el punto de vista industrial hay maneras de manual de aprovechar los humedales dañando lo menos posible.
Bueno, hay muchas formas de aprovechamiento de los humedales, como les decía. De hecho, el delta de Buenos Aires, toda esta región donde vivimos con más de 13 millones de habitantes, toda la parte sur de este gran delta que se forma entre las provincias de Santa Fe, Entre Ríos, Buenos Aires, son un ejemplo de aprovechamiento histórico de un humedal, y en general se puede decir que se ha mantenido relativamente bien, ¿no? Con las formas de uso, con las culturas que tiene nuestro delta. El problema es cuando empezamos a hacer modificaciones que son tan drásticas que alteran absolutamente todo lo que son los ciclos naturales de los humedales, ¿no? Es decir, cuando se empieza a canalizar, cuando se empieza a secar, cuando se arman barreras que son infranqueables para el flujo de agua. Bueno, ese tipo de cosas son las que alteran muchas veces de manera irreversible los humedales y los hacen desaparecer con toda la biodiversidad adaptada a esos humedales, ¿no? Otro ejemplo de aprovechamiento de los humedales, que también lo mencionó Claudia, desde el punto de vista recreativo, es el turismo en sí, ¿no? Como el turismo que va a las playas, pero además hay turismo. Hoy uno de los paradigmas del turismo de naturaleza en la Argentina son los esteros de Liberá, que es un gran humedal, y que lo visitan decenas de miles de personas, tanto argentinos como gente de otros lugares del mundo, para tener una experiencia de visualización de fauna, de observación de aves, de observación de mamíferos, plantas, etc. Bueno, muchísimo turismo llega todos los años en Argentina para ver este tipo de cosas. Ese es un ejemplo extraordinario de cómo un humedal puede brindar una cantidad de servicios importantes, estos servicios que a mí no me gusta llamar ecosistémicos porque es una palabra un tanto rara, pero son los servicios que la naturaleza nos brinda, nos da de manera gratuita, y que de alguna manera en algún momento también tenemos que ponerle un valor, y tenemos que ponerle un precio, porque si no, realmente los humanos no sabemos valorarlo, especialmente los economistas, no entienden, digamos, que este servicio de la naturaleza también puede ser monetizado de alguna manera, ¿no? Y aquel que lo destruye tiene que mitigar su comportamiento. Bueno, hablando de humedales costeros, son sumamente importantes en todos los eventos catastróficos que nosotros conocemos y que se están dando con mayor asiduidad en toda la superficie de la Tierra. Pasamos a la próxima. Bueno, los bañados, por ejemplo, hay muchísimas ciudades del mundo que viven muy cerca o, diríamos, inserta en humedales, ¿no? Todos estos bañados son sumamente importantes para prevenir lo que son las inundaciones ante estos eventos que decía que son drásticos aumentos que pueden ser de precipitaciones, ingresos de agua marina, etcétera, etcétera, ¿no? Vivir en un humedal, vivir cerca del humedal es una responsabilidad extraordinaria que tenemos. En la ciudad de Buenos Aires tenemos un gran humedal como es la Reserva Ecológica de Costanera Sur, que es un lugar sumamente interesante no solo para los que vivimos aquí, sino también para muchísimos visitantes del mundo que llegan a la Argentina, y es prácticamente la primera experiencia que tienen de interacción con lo que son las pampas argentinas. Bueno, ese es un ejemplo de humedal muy cercano a una ciudad. Bueno, y como les hablaba del Delta y tantos otros lugares del mundo, mucha gente vive asociada a estos humedales y utiliza lo que son los reservorios de agua fundamentales ante eventos de sequía a nivel global, que hoy se están dando particularmente en algunas latitudes del planeta. Nosotros tenemos, por ejemplo, un programa que estamos desarrollando en Patagonia, donde estamos estudiando y tratando de ayudar a una cantidad de especies vinculadas a los humedales, como el caso del macatoviano, y realmente los efectos del cambio climático en esta región son realmente tremendos. El nivel de desecación de las lagunas es catastrófico, y bueno, pareciera, digamos, que la cuestión está empeorando más que mejorando, ¿no? Entonces, otro elemento interesante para ver es que no toda la Tierra se
comporta de la misma manera en términos de los impactos del cambio climático. En algunos lugares, por ejemplo, y en algunas épocas del año se dan exceso de precipitaciones y en otros se da exceso de sequía. Argentina, una buena parte de Argentina en este momento está viviendo una sequía extraordinaria, como es el caso de la provincia de Córdoba y la región chaqueña en general, que está dando lugar a estos incendios devastadores que ustedes deben estar viendo en los medios de comunicación, ¿no? No sé si hay alguna pregunta, ¿me tiran? No, por ahora no, Hernán. Ah, bueno, porque estaba hablando. Bien, Creo que entonces... también es importante aclarar que muchos de los incendios, de hecho la gran mayoría, yo soy de Neuquén y allá pasa bastante seguido, más allá de por la sequía son intencionales porque, bueno, legalmente, por lo menos de donde soy, si una tierra se quema ante la imposibilidad del aprovechamiento turístico, sí o sí debe aprovecharse desde un punto de vista agronómico. Entonces, bueno, por ahí eso pasa bastante seguido. Te diría que más que la sequía. no sé quién está hablando. ¿Nahuel habló? Gonzalo. Gonzalo. Gonzalo, absolutamente de acuerdo. Los incendios son intencionales, te diría que me arriesgaría a decir un 99% intencionales, aunque hay incendios que se dan por causas naturales en algunos ambientes del país. Pero como vos bien decís, es raro, normalmente son intencionales. Y el problema es que la problemática general de los incendios está agravada en este momento por la sequía, ¿no? Y lo otro que hay que decir también es que, si bien no es una temática de esta charla en sí, pero no todos los ambientes naturales responden de la misma manera al fuego, ¿no? Hay sitios que necesitan de los ciclos del fuego, que son algunos pastizales que necesitan ser manejados de determinada manera, porque si no el aumento excesivo de biomasa termina siendo peor después, el día que entra un fuego, ¿no? Pero bueno, es para otro tema, pero como vos bien decís, son intencionales y realmente tenemos que decir que han sido catastróficos este año, ¿no? Perdón, Bien. chicos, nos avisan que Sí. nos quedan 10 minutos. Bueno. Bueno. Estamos terminando, no me acuerdo cuántas filminas quedan, pero... Estamos cerrando, sí. Entonces hablamos de proteger, fundamental proteger a los humedales porque son las herramientas principales que tenemos naturalmente para mitigar los efectos del cambio climático, ¿no? Y muchas de las cosas que podemos mencionar acá seguramente ustedes la han escuchado ya, como esto del derretimiento de los casquetes polares que podrían hacer subir desmesuradamente, estamos hablando para el 2100 de 1,5 metros el nivel de los océanos, es una cosa catastrófica en términos de lo que son las ciudades que están en las regiones costeras, ¿no? Y también es muy típico ver la imagen del oso polar, que es real, que va perdiendo su hábitat y ya no tiene lugares donde cazar, ¿no? Debido a esto. Los cambios son drásticos y una de las cosas que más nos preocupa es la pérdida permanente de biodiversidad. Este es un tema que Aves Argentinas ataca de manera particular, porque nos parece que es una de las madres de todo, es la madre de todas las crisis, como dijo alguna vez una persona, un conservacionista famoso. La pérdida de biodiversidad, los procesos de extinción son realmente catastróficos hoy por hoy, y por supuesto también nos llevan a situaciones que muchas veces son irreversibles, ¿no? En materia incluso productiva. Acá hay un ejemplo de un cambio también bastante drástico debido a la crisis climática, que es que algunos pastizales ya no están siendo aptos para la nidificación de las especies porque empiezan a tener más arbustos que antiguamente, que originariamente, entonces ya no son un lugar apto para la nidificación de estas especies. En particular, acá estamos viendo una especie migratoria del hemisferio norte, y eso es algo que va a terminar haciendo que la especie tenga un declive poblacional del cual probablemente no se pueda recuperar jamás, ¿no? Bueno, y hablamos de restauración de ambientes, de conservación. Esa es una de nuestras grandes preocupaciones.
la conservación de la naturaleza a través de áreas protegidas, como son los parques nacionales, como son las reservas provinciales, o incluso las reservas privadas, y a la vez la necesidad de empezar a volver a tener algunos ambientes que hemos perdido. Esto es lo que se denomina restauración. Y ese es un proceso complejo, para el cual hace falta muchísima información, hace falta un fundamento científico, y hace falta trabajar en tratar de hacer volver a las especies que se han ido de todos estos ecosistemas. Ese es uno de los grandes desafíos que tiene la humanidad hoy por hoy, ¿no? Bueno, estamos todos inmersos en estos ecosistemas, ¿no? Si ustedes ven un mapa de Argentina, van a ver que, especialmente en el este y en la región cordillerana, hay una cantidad de humedales realmente increíbles. Hay muchísimas ciudades asentadas en las cercanías de humedales, como Rosario, ¿no? Lo que vivimos también con el tema de las quemas en frente a una ciudad que tiene 1 millón de habitantes. Es decir, todos estamos en este mismo viaje, pero las aves playeras son aquellas que nos muestran y nos indican qué es lo que está pasando a nuestro alrededor. Por eso hablamos de que son buenas indicadoras, que son un termómetro ambiental que nos resulta sumamente útil a la hora de proponer también medidas de mitigación para toda esta problemática. Así que es muy importante que les prestemos atención. Bueno, y ahora como para levantar un poco y no quedarnos enganchados a los efectos negativos, queríamos invitarlos ahora que conocen de las aves playeras, que sepan dónde están, que cada vez que vayan a visitar un humedal sepan que las pueden mirar, que las pueden disfrutar, y les queríamos compartir la posibilidad de descargarse 2 aplicaciones que desarrollamos desde Aves Argentinas. Las 2 son gratuitas. Una es Argentina Natural, que la realizamos junto al Ministerio de Turismo de la Nación, que sirve para informarse sobre las áreas naturales protegidas de todo el país, y su flora y su fauna y los servicios que tiene cada una de estas áreas. Es ideal para planificar vacaciones en cuanto se pueda. Y la otra aplicación, que se llama Aves Argentinas Guía de Campo Digital, sirve justamente para los que recién están empezando a observar aves, para aprender a identificar las aves en los lugares a los que vayan, o para mirarla en su casa para después salir al campo. La verdad que tiene un montón de información y es muy, muy recomendable y muy entretenida, así que los invitamos a que se las descarguen y que las disfruten. Y ahora veamos también, para disfrutar de las aves ahora, algunos ejemplitos de aves playeras. Este es el ostrero común, que es el que les mencionamos al principio. Esta especie es quizás una de las más lindas, para mí particular es una de mis preferidas, y es una especie de residente todo el año. La podemos ver en las costas del mar de Argentina, en la costa atlántica. Nidifica acá, así que también podemos verla ya para noviembre y hasta febrero, las podemos ver nidificando. El tero real, que es quizás una ave emblemática de los humedales de las lagunas pampeanas. Y estos son vuelvepiedras. Bueno, vamos a mostrarles algunos playeros, las aves playeras más típicas de las playas, que es de lo que veníamos hablando al principio. Acá vemos uno más de cerca, un playero rojizo, y otro más. Miren, son muy lindas. Y para ir cerrando, bueno, Hernán y Claudia los invito a sumar las reflexiones que quieran, pero nuestra propuesta, después de todas estas reflexiones, es que veamos la responsabilidad que tenemos nosotros como seres humanos en este viaje, como decía Hernán, de cuidar los humedales, de conocer su flora y su fauna. Tenemos que saber que ellos son nuestra esperanza contra el cambio climático. Disfrutémoslos. Disfrutar de la naturaleza desde Aves Argentinas pensamos que es nuestra forma de estar más conectados con el mundo y con sus procesos naturales. Desde ya los invitamos a sumarse a Aves Argentinas. Ahora en la próxima les vamos a mostrar nuestras redes sociales como para que se enteren de todos nuestros proyectos de conservación. Y por supuesto a que la próxima vez que viajen a un humedal, si se animan a observar aves, van a ser muy felices. Fantástico. Bueno, hay una preguntita más que por ahí que veo, Gonzalo, si hay modificaciones graves en la migración de las aves.
Sí, definitivamente, son uno de los grupos que más estudian los científicos para entender qué es lo que está sucediendo con el cambio climático. Para que se den una idea, en Argentina llegan más o menos 62 especies de aves migratorias, si mal no recuerdo, Lau. Bueno, Sí, por lo menos el 63. 10% de esas especies enfrentan graves problemas. Imagínense lo que es llegar y hacer a lo mejor 10 o 15.000 kilómetros y no encontrarse con ambiente apropiado como para poder alimentarse, ¿no? Y después, por supuesto, cambios en las rutas de migración y una serie de cosas que son bastante estudiadas en la actualidad, gracias a la información que proveen los investigadores, pero también las personas que son amateurs, observadores de aves de todo el mundo, que vuelcan información a algunas bases de datos cuando se van de vacaciones, mientras están observando aves. Bueno, toda esa información que nosotros, por ejemplo, ahora la estamos concentrando en una base de datos que se llama eBird, nos permite entender todas estas problemáticas que sufren las aves. Así que, bueno, como decía Laura, los invitamos a sumarse a la bandada y estamos a disposición para lo que necesiten. Acá están las redes de aves argentinas también si nos quieren seguir. Muchísimas las gracias. Redes, sí, muchas gracias. En las redes, si nos siguen, van a ver que en la temporada de primavera-verano siempre solemos realizar censos y conteos de aves en general, algunos en particular de aves playeras, y todos pueden participar, así que más que invitados a sumarse. Bueno, yo me despido también. Decimos desde Aves, conocer y disfrutar para amar y amar para conservar. Esa es nuestra propuesta, así que los invitamos a sumarse. Muchas gracias. Muchas gracias por acompañarnos. Muchísimas gracias, gracias. a Claudia, a Hernán y a Laura, de Aves Argentinas, y gracias por todo esto. Así que espero estén en contacto, y ahí le dejamos el correo a la gente que quiere ponerse en contacto con ustedes, y las redes también van a aparecer en este video, digamos, que se va a subir. Muchísimas gracias. Gracias a todos. Muchas gracias. Una consulta que querías hacerle. Sí. Bueno, me presento, yo soy Santi, y bueno, les cuento. Yo ahora estoy haciendo el UA 21, que sería para entrar a la carrera de Ciencias Biológicas. Y bueno, desde chico a mí que me gustan todo el tema esto de los bichos, ¿no? De las aves. Tengo el libro de Aves Argentinas, el de Naroji, todo eso. Y hace unos días, ahí estaba chusmeando en Instagram, y vi en la página de Aves Argentinas que estaba esto del proyecto del macato viano, de un viaje que podría llegar a realizarse en el verano. ¿Hay tiempo, digamos, para que me cuenten así más o menos cómo sería la cosa, o ya estaría terminado? Bueno, depende de los organizadores. Podemos quedarnos un ratito más si lo habilita el jefe. Me encantaría, pero el tema es que ya comenzaron los otros talleres, entonces si hay gente que por ahí se inscribió a los otros talleres, sí, digamos, creo que se están yendo la mayoría, así que para que sepan, digamos, si querés, te doy unos minutitos y le contestas a Hernán para que por lo menos aprovechen el espacio un poquito, pero para que sepan que ya arrancaron los otros talleres. Bueno, perfecto. Rápidamente, y si no quedamos en contacto vía mail, Santi. Dale, si querés te dejo mi mail acá. Bueno, dale. Dale. Esto queda todo grabado, mail, ¿no? Santi. Sí, sí, escribí. Bueno, sí. Aquí te lo dejo, Santi, el mail. Ahí te lo pasé. De todas maneras, Santi, hay un programa de voluntarios de todo el mundo que van al proyecto Macatoviano, que se lanza todos los años. Hay muchísimos inscriptos, por supuesto, a veces no resulta sencillo acceder, pero es una experiencia fabulosa. Realmente, si en algún momento lo puedes hacer. En la publicación de Instagram, que seguramente es lo que vio Santi, estaba el correo en particular para inscribirse, así que creo que ese es el camino más corto. Igualmente tenés nuestro contacto, así que cualquier cosa nos escribís ahí a info@, te estamos respondiendo nosotros. Dale, muchas gracias. No, a vos. Metele porque está buenísimo el proyecto. Es una experiencia increíble. Sí, había leído y me copó. Parecía interesante, así que voy a mirar. Gracias, Hernán. Gracias, Santi. Así que bueno, muchas gracias. Nos vemos. Gracias, Senio. Gracias a todos. Gracias, Senio. Sos un genio. Hasta luego. Chao. Chao.
Chao, nos vemos. Chao.